Hemos dado alguna pista. Su influencia se notó y se sigue notando. Y nada más y nada menos se trata de una marquesa, la marquesa del Almanzora, Catalina Casanova y Navarro, Miguel Ángel. Sí, efectivamente. Catalina Casanova la conocemos como marquesa de Almanzora. Básicamente lo que recuerda a la gente es eso, que era mujer del marqués de Almanzora, de Antonio Avellán, pero hoy vamos a rescatar muchas actuaciones que hizo Catalina en estas comarcas. Siempre ha sido una persona que siempre ha estado a la sombra de su marido, pero hoy podremos demostrar que ha sido una persona irrepetible y que es merecedora de llevar el buen nombre de marquesa del pueblo. Nace en Cueva en 1831, es de una familia hidalga, se casa con Antonio Avellán, el que luego fuera marqués de Almanzora, en 1848, mientras el afamado industrial minero, el Avellán, sigue con sus trabajos. Ella lo que hace es aprovechar toda esta ingente cantidad de dinero, porque tenemos que darnos idea de que Antonio Avellán en sus mejores tiempos ganaba 5.000 duros diarios, ¿no? Diarios. Sí, 5.000 duros diarios. Eso era casi a día de hoy que se podría vivir de sobra con eso, vamos. Sí, perfectamente. Bueno, el Catalina Casanova lo que se centró en donar buena parte de ese dinero, ser una persona que hacía un montón de actos de caridad. Y vamos a hablar de esos actos, pero también una puntualización. Aparte de generosa, era una persona de carácter, que por cierto se cumplieron en 2014 100 años de su muerte, hace 5 años, o sea que nació hace 105 años. Decían, tú me lo confirmarás, que los mayores se comentaba en el lugar que cuando el marqués de la Almanzora llegaba, en este caso donde está situado el palacio, a Almanzora, en Cantoria, por un lado la marquesa salía por otro. Antonio Avellán durante buena parte de su vida residía, era senador, luego senador vitalicio. Él residía en Madrid. Él venía esporádicamente aquí a lo que es nuestra zona de Levante, de Almanzora. Y bueno, pues disfrutaban de los veranos en el malecón de Garrucha o en el palacete que tenía en la calle San Luis en Cuevas. Se construye el Marqués, su conocido palacio en Almanzora. Incluso también tenían una casa bastante importante en Tíjola. Pero vamos a volver a centrarnos en esa personalidad y en esa persona, la de Catalina Casanova Navarro, porque bueno, son numerosos los actos de generosidad altruistas que realizó. Sí, por empezar por algún pueblo, por ejemplo en Tíjola. En Tíjola hizo una labor fantástica la marquesa de Almanzora, atendía a muchísimos indigentes enfermos. Ella dio muchísimas limosnas, bien de su propia mano, bien a través del cura o bien a través de servidores. La imagen tan venerada que había en Tíjola de San José, esa fue donada por la marquesa de Almanzora. Los marqueses compran en torno a 1870 una finca muy importante en Tíjola, se llama la finca de la Algaida, que está en la zona de Cela. En esta finca empiezan a hacer labores agrícolas y la marquesa Catalina Casanova lo primero que hace es subirle el jornal a sus trabajadores. Si antes cobraban tanto, le sube directamente 26 céntimos diarios, cuando quizás el jornal estaría en torno a una peseta. A raíz de más de un cuarto. Sí. A raíz de esta subida luego se quedó como precio estipulado en todo Tíjola este jornal, el que pagaba la marquesa de Almanzora. La marquesa también hace alumbramiento de fuentes para que se pueda regar. Ella compartía todas las aguas sobrantes, las compartía entre las otras fincas. De ahí pasamos al Levante, a Pulpí, donde ayudó a los vecinos, como bien dices, y además con el altar y el retablo de San José. Y también nos quedamos en el Levante, en Garrucha. ¿Qué sucedió ahí? Pues ellos tenían su casa de veraneo, la tenían en el malecón de Garrucha.
Y por contar algo, por empezar a contar algo, por ejemplo, en la epidemia de cólera del verano de 1885, Catalina Casanova ayudó a un sinfín de personas, estuvo atendiendo a toda la gente necesitada. De hecho, durante 60 días consecutivos atendió a 150 pobres, dándoles de comer para que no tuvieran falta. Y también construyó en la iglesia de Garrucha, construye la capilla de los marqueses de Almanzora, y luego, por ejemplo, también en esos veranos, por ejemplo, el de 1884, y venía incluso desde Murcia venían unos chiquillos de una banda de música, La Milagrosa, que eran del orfanato de Murcia, y venían a cantarle serenatas a la marquesa. O sea, nos podemos hacer la imagen esta en el malecón, los chiquillos cantando y tal, y en uno de esos días que estuvieron los chicos, les dio 250 pesetas. O sea, que era Vamos a recordar que el jornal era de alrededor de 1 peseta. Pero hay más. Cuevas de la Almanzora fue además era su lugar, no obstante, de nacimiento, pues uno de los municipios donde más se dejó ver la generosa mano, en este caso de la denominada Marquesa del Pueblo, Marquesa de la Almanzora. Sí, en Cuevas, lógicamente, que es su ciudad natal, pues bueno, pues tenía que hacerse notar. La mayoría de las cosas que estamos contando son prácticamente desconocidas hasta el día de hoy, pero bueno, tenía que llegar el día de sacarla a la luz y este ha sido un buen momento. Conocemos, o buena parte conoce, el Hospital de San Antonio Abad de Cuevas. Bueno, pues Catalina Casanova participa en la reedificación de ese edificio en 1870. En ese mismo edificio del hospital crea una escuela de párvulos. Como el hospital estaba atendido por las Hermanas de la Caridad, tenía a una en particular pagada por ella, atendiendo todas las necesidades de esos chiquillos. Y luego también otro gesto que la honra a esta mujer, a Catalina, es que también tenía apadrinado a 3 huérfanos que estaban allí en el hospital, y ella se encargaba de darles todo lo que necesitaban, de comida, educación, tal. Ella también se encarga de remodelar la iglesia del hospital, haciendo unos retablos. También podemos hablar que en el Instituto de Cuevas ella amuebla la sala de ciencias y trae mobiliario especial que había encargado a Canadá. O sea, que desde Canadá llegaron esos muebles. Muebles desde Canadá. Sí, bueno, tenía dinero, se lo podía permitir. Ya tardarían meses o semanas, sí. Cuanto menos, ¿no? Vale, tenía dinero, se lo podía permitir. Sí. Luego, por ejemplo, en las inundaciones de 1879, donde fallecen 40 personas ahí en toda la zona de Cuevas, con la salida de la Rambla de la Muleria, sí. Y también esta mujer dieron 1000 comidas para la gente damnificada. Su magnífico palacete en la calle San Luis, construido por el ingeniero Antonio de Falces, esta mujer se lo cede a la Sociedad de Trabajadores Católicos de Cuevas. O sea que un bien muy importante que tenía se desprende totalmente de él. Sí. No podemos acabar sin hablar también de Cantoria, que fue donde residió al fin y al cabo buena parte de su vida, Miguel Ángel, en el Palacio de Almanzora. En esa época, a mitad de 1880, él no tenía ni iglesia. La echaron abajo después de las guerras napoleónicas y bueno, lo fueron dejando y estaban sin iglesia. Todos los vecinos de Cantoria tenían que ir a la ermita, que allí no cabían más de 100 personas, y estar allí. En esa época lo que hace la Marquesa de Almanzora es reconstruir la iglesia, y luego también efectúa bastantes gestos solidarios. Por ejemplo, construye un preventorio. Preventorio es cuando eran épocas de epidemias, es un local donde estaban aislados toda la gente que eran infecciosos. Ajá. En la iglesia paga el altar mayor, paga las escalinatas de mármol, y luego desde París encarga para que traigan el tabernáculo. Desde París también llega a Cantoria el Via Crucis. Ella se encarga de pagar las ventanas, la cristalería. Desde París. Y de hecho en Vera también dejó el altar de la iglesia del hospital. Así que fíjate de qué manera en muchísimos de nuestros pueblos. Antes de acabar, por si esto nos ha servido o no les ha servido a los oyentes para hacerse una idea de por qué le llamaban Marquesa del Pueblo o por qué le llamamos Marquesa del Pueblo, pues hay un documento, un escrito
que se originó y se elaboró en Tíjola, que da buena muestra de cuál era el sentir con respecto a ella. Sí, en los primeros días de enero de 1887, buena parte del pueblo de Tíjola, más de 200 personas, firman un manifiesto dirigido al ayuntamiento en el que decía: los que suscriben, interponiendo los sentimientos unánimes de simpatía y público agradecimiento que este vecindario abriga hacia la excelentísima señora Catalina Casanova Navarro, consorte del excelentísimo señor Marqués de Almanzora, y haciéndose eco de los deseos generales del vecindario, acuden con la debida consideración al ayuntamiento a fin de que éste lo tenga a bien y en previo acuerdo solicite de la generosidad ya proverbial de su majestad la reina regente la concesión de un título nobiliario de Castilla con la denominación de condesa de la Algaida a favor de dicha señora. Razones, o más bien deberes de gratitud, son las que hacen que los firmantes formulen esta solicitud. El ayuntamiento de Tíjola lógicamente lo aprueba y luego en el acta de ese día refleja que están deseosos de que un trozo de suelo de Tíjola lleve el nombre de un título de Castilla. En junio de 1887 se aprueba este título y la primera condesa de la Algaida fue Catalina Casanova, marquesa también de Almanzora. A raíz de esa petición. Mira. Y antes de terminar, muy brevemente, sí podemos hacer mención a que también a los niños les tenía en gracia. Le caían en gracia, ¿qué se dice? Mi abuela en Arboleas, cuando se enteraba de que salía, claro, se enteraba de que salía la marquesa porque vendría el marqués, ¿no? Claro. El ferrocarril, iba a esperarla allá a la estación de Arboleas y siempre le contaba a mi madre de que les tiraba caramelo y tal. Tenía muy buen recuerdo toda la gente de la marquesa. Era una mezcla perfecta entre un rey mago, una reina maga en este caso, una primera dama, o esa visibilidad pública que suele tener en Estados Unidos, por ejemplo, una primera dama, con los más siempre desfavorecidos, se presupone. En fin, y al fin y al cabo así se ganó ese título de condesa de la Algaida. Miguel Ángel, es fascinante la figura de esta persona, de Catalina Casanova Navarro, de la que seguro volveremos a hablar. Por el momento la hemos descubierto y de qué manera en este baúl de la historia que hemos abierto en el día de hoy, en este miércoles. Así que, como siempre, es un auténtico placer que nos hayas visitado. Oye, que no sea la última, que vienes a nuestros estudios. Sí, por supuesto. Gracias a vosotros y a Cadena Ser. Ahorra energía.